¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvay y en este video vamos a ver un plugin algo fuera de lo común que les va a ayudar para crear tanto efectos de glitch como efectos lo-fi o así como de algo vintage, muy destruido. Y además es muy fácil, es gratuito y lo pueden descargar justo ahora. ¿Quieren saber un poquito más? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Este plugin es de la marca Lese.io. Les voy a dejar el link de la página y de descarga en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y este es pueden ver aquí, es un plugin que va a destruir tu sonido, lo va a degradar, pero de una forma muy en concreta. ¿Por qué? Porque va a utilizar un códec de MP3 para poder destruir tu música. Y esto significa que los sonidos van a sonar más crujientes, van a sonar mucho más interesantes solamente aplicándolo esto. Simplemente vamos a entrar aquí a la página. Aquí pueden ver algunos de los demos, pero en un momento más les voy a enseñar absolutamente todo. Y en la parte de aquí abajo dice el manual, los requerimientos y también pueden descargarlo, ¿no? Para descargarlo le vamos a dar clic acá donde dice Get It. Les va a pedir nada más un correo. Ustedes ponen ahí su correo que aceptan la política de privacidad y le ponen en descargar ahora. Les va a pedir una compra de $0 porque es gratuito y con eso ya lo van a poder descargar. Es un plugin .bs3, BST3 y BST3 y es muy ligero, casi no va a estar o sea, pesa muy poco pues, porque el consumo a la hora de estar procesando el sonido, pues sí es un poquito más pesado, tiene sobre todo mucho delay porque tiene que codificar, pero aparte de eso es muy ligero en cuanto a peso de descarga. Vamos a ver entonces cómo lo tenemos dentro de FL Studio. Y es un efecto que lo vamos a poder poner nosotros en el mezclador. Aquí tengo el mezclador en el canal número 1. Y es este que está por acá. Ok, la interfaz está bastante agradable, muy fácil todo. Pueden escalarlo. ¿No? Eso es lo más chico, esto es lo más grande. Y para empezar a ver un poco de qué es lo que está sucediendo, vamos a utilizar ruido blanco. Y es que la codificación en MP3 lo que va a hacer es que supuestamente está quitando algunas de las frecuencias más altas que no escuchamos y vuelve a empaquetar el audio, ¿no? Entonces, si yo tengo un ruido blanco como este, pueden ver que está todo el espectro de frecuencias, desde incluso menos de 20 Hz hasta más de 20 kHz. Y cuando le aplicamos el efecto, pueden ver que aquí arriba está pasando algo, ¿no? Está quitando de vez en cuando algunas de las frecuencias, dependiendo de si existen o no. E incluso también por la parte de abajo puede llegar a recortar. Entonces, ¿qué tenemos por acá? En la parte de abajo a la derecha tenemos el bitrate. Si nosotros lo vamos quitando, le vamos poniendo menos, van a ir notando cómo cada vez se pierde más información del audio y empieza a sonar raro. ¿Sí? Lo podemos llevar incluso hasta los 2 kHz. Pero en este caso el ancho es de 20 kHz, o sea que está tratando de conservar todas las frecuencias, aunque está perdiendo gran parte de ello. O podemos dejarle el mismo bitrate, pero quitarle las frecuencias, es decir, como si estuviéramos bajando el filtro. A diferencia de un filtro normal, un filtro paso bajo, que si yo pongo el corte, por ejemplo, en los 8 kHz, un filtro normal todavía me dejaría pasar arriba de 8 kHz, pero cada vez a un menor volumen. En cambio, aquí yo le pongo los 8 y pueden ver que, ¡pum!, lo corta por completo, un machetazo, ¿no? Ya no hay absolutamente nada en la parte de arriba. Esto ya combinado con el bitrate, pues bueno, podemos ir ya consiguiendo diferentes cosas. También tiene un modo automático donde el bandwidth se va ajustando, ¿no? Dependiendo del bitrate que nosotros le pongamos. Bien, eso es lo que pasa con ruido blanco, pero vamos a empezar a poner un poquito más de práctica con un sonido más real. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Para practicar vamos a tener aquí un loop de batería. Vamos a regresar otra vez esto todo a la posición original. Para escucharlo casi que inalterado, ¿no? Casi como si estuviera el sonido completamente normal. De hecho, si ustedes quieren alternar entre el sonido distorsionado y el sonido original, aquí podemos utilizar la mezcla.
Ok, sonido original, sonido destruido. Y lo podemos aplicar, por ejemplo, ahí en paralelo. Muy bien, y luego tenemos acá estos modos. Estos modos dicen que tienen pérdida. Pero ¿qué tipo de pérdida? Por ejemplo, si yo le pongo Smooth, cuando nosotros estamos codificando el MP3, pues a final de cuentas es digital, son paquetitos de información. Entonces la pérdida que hay entre un paquete y otro trata de ser suavizada. Pero de repente podemos ver que hay algunos huecos. Esto, por ejemplo, pasa cuando tal vez la señal tenía muy poco volumen y el codificador decidió cortar ese pedazo. Luego tenemos el modo random, donde va a estar perdiendo paquetes de forma aleatoria. Ya no intermedios a cierto intervalo regular, como sucedía en el Smooth, que todavía podemos medio imaginar cuál era el ritmo original, sino que es más al azar. Esto funciona mucho, por ejemplo, para efectos de glitch, y pueden ver que también está apareciendo este ruido blanco. Ok, y otro modo interesante es este, el modo de repeat. Aquí, que es otra de las cosas que pasa, y seguramente lo han visto cuando están en internet, y la descarga de audio, ya sea de streaming o lo que sea, como que se llega a quedar bloqueado y comienza a repetir el último paquete que le llegó. Y es lo que está pasando acá. Por eso podemos ver que se está repitiendo el mismo paquete y es como si estuviera una frecuencia congelada a lo largo del tiempo. Entonces fíjense que si lo pongo ahí y lo mezclo, ¿no? A la mitad o menos de la mitad con el sonido original, se pueden llegar a conseguir cosas bastante interesantes. De hecho, yo ya hice un video donde explico esto, cómo hacer estos efectos de glitch, pero nativamente con FL Studio. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Me pongo ahí como que un poquito bastante experimental, no un poquito bastante experimental, para que puedan ver cómo le sacan más provecho a algunos plugins que casi nadie usa o conoce de FL Studio. Pero bueno, ya lo único que nos queda de ver es esta parte de aquí abajo, y lo que está haciendo esto de aquí es que vamos a seleccionar una frecuencia en específico, y a esa frecuencia en específico vamos a decidir cuánto la vamos a distorsionar. Por ejemplo, aquí vamos a decir que yo quiero distorsionar 500 Hz. Ok, le pongo ahí un crunch muy fuerte, y con esto es como que la resonancia, ¿no? Alrededor de este punto de corte, ¿qué tanto va a estar afectando? Si lo dejo hasta abajo, solamente afecta a los 500 muy precisamente. O si lo subo, afecta a las frecuencias alrededor de 500. Por ejemplo, fíjense, las frecuencias de 60 Hz la vuelve casi una onda cuadrada. También podemos hacerlo con las frecuencias más altas. O incluso lo podrían automatizar. Porque claro, todos estos controles son automatizables. Y ya nada más lo que nos queda son algunas de las opciones. Pero para seguirlo viendo, vamos a ver el último ejemplo, que sería con una vocal. Para que vean un poco más, ¿no?, de todo lo que se puede hacer. Tengo ahí la vocal sonando. Melting to the imprisoned image of a damaged mind. Y si le damos clic acá, podemos inicializar para regresar a los valores con los que carga el plugin cuando ustedes lo insertan. También podemos visitar el sitio web, ver aquí el modo de ayuda. Ok, y lo importante acá es que podemos cambiar, ¿no?, entre el modo de vocal Melting to the imprisoned image. o el modo de música, Melting to the imprisoned image of a donde va a cambiar ligeramente cuáles paquetes conserva y cuáles pierde cuando estamos moviendo esta perilla de pérdida. Y por último tenemos el modo de baja latencia, porque como les digo, está tomando el audio en tiempo real, lo codifica y luego lo vuelve a sacar. Entonces el tiempo que toma codificar lo que está recibiendo es latencia. Así que pueden, si ustedes quieren, activar el modo de baja melting to the latencia, imprisoned image of a damaged mind. pero tengan en cuenta que al tener tan poco tiempo para codificar, pues no lo hace muy bien. Entonces yo suelo dejarlo en cualquiera de estos dos. Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time.
Si ustedes tienen problema en su DAW, por ejemplo en FL Studio, que les suena muy retrasado, lo que pueden hacer también es activar en la parte de aquí arriba, le dan donde dice Plugin Delay Compensation y lo ponen en automático para que no suene tan Melting atrasado. to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving. De hecho, aquí podemos ver en la parte de abajo que está metiendo una latencia de 65 milisegundos, lo cual es importante porque cuando meten un compresor o alguna otra herramienta de este tipo, a veces la latencia nada más es de 5 o de 10, va a depender, ¿no? de cuántos plugins ustedes tengan cargados. Muy bien, y vamos a hacer entonces Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed algunos divinely by ejemplos, a ¿no? de man, lo not que a se puede god, hacer. but wrapped so timely in the sinews of my aching body's course to travel blindly. Melting to the imprisoned image Fíjense of a damaged mind. el carácter que se le da a la voz, ¿no? Suena como una transmisión del espacio que está llegando muy distorsionada. Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely. O lo podrían Melting to the dejar más destrozado melting to the imprisoned image of y ustedes poner un filtro después. melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man, not a god, but wrapped so timely in the sinews of my aching body's course to travel blindly. Ok, así que es un plugin bastante fácil de utilizar. Como les digo, lo descargan muy rápido y los controles, pues bueno, más claro, imposible. Y le puede dar un toque muy interesante a su música para que suene con más textura, para que suene completamente fuera de lo normal. Si les gustaría seguir viendo algunos plugins de estos que son extraños, que muchas veces no es que sean necesarios para el día a día de la producción musical, pero que de vez en cuando quedan muy bien para hacer algo fuera de lo común. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.